Bueno, listo. Bueno, pucha, a ver, muestra, a ver, listo. 7 para tu pronóstico de 40. Sí, faltan 7, imagínense. Sí, estos son los que no van a pasar la materia fresca, Adriana. No te preocupes por ellos. Los otros son los que van a disfrutar estos espacios. Igual se van a ir conectando muy seguramente. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, listo. Entonces, chicos, voy a poner a grabar. Entonces, listo, aquí lo tengo. Aquí lo voy a poner a grabar, listo. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por el espacio, por asistir a estas charlas, precisamente del sector de la animación que está haciendo la Universidad Jorge Tadeo Lozano y este año con la Cinemateca de Bogotá. Entonces, no, pues encantado de tener gente tan dura, tan profesional en este momento, en este mundo del sonido, ¿no es cierto? Una cosa como de música, sonido, que nosotros estamos tan lejanos, ¿no es cierto? Extrañamente estamos tan lejanos, porque hacemos realización en animación y tenemos muy poco precisamente de sonido y de música, de composición sonora, ¿no? Tenemos ahí un espacio re difícil que no podemos dar, entonces es interesantísimo que vengas a acompañarnos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ustedes, lejanos, digamos, en términos técnicos, porque en términos conceptuales, ¿A eso voy? es casi que música. La animación es son como canciones, tiene una estructura muy musical. Bueno, no son animaciones, digamos, la narrativa audiovisual, pero en animación específicamente hay unos acentos muy marcados y yo creo que hay como una musicalidad muy presente, ¿no? En animación. Puede ser que técnicamente para hacer las propuestas de sonido y de música, los animadores o los directores de animación se sientan alejados, pero tienen unas nociones para mí muy exactas desde mi experiencia cuando he trabajado en proyectos de animación, porque fue lo primero que empecé haciendo en audiovisual. Tienen siempre como una idea muy musical de los proyectos, aunque no lo sepan. Muy parecido. Sí, no, indudablemente, pues cualquier audiovisual, yo realmente no ni siquiera hablaría de la animación. Cualquier audiovisual debería ser un 50-50, ¿no es cierto? A veces sí el ritmo nos lo puede ayudar muchísimo, la música, pero sí, indiscutiblemente nosotros estamos en un espacio como académico donde la música, a eso me refería, un espacio académico donde la música no tiene una profundidad, por lo menos la profundidad que quisiéramos. Entonces, por eso es tan importante perfiles como el tuyo, Adriana. Gracias. Pues mira, yo estudié arte, para los que no saben, yo estudié arte en el siglo pasado, o sea, empecé a ser profesional a principios del siglo. Estudié música cuando niña en el conservatorio con mucho rigor y como muchos de ustedes seguramente, pues abandoné precisamente por la niñez, por el rigor, ¿no? Estudié en el conservatorio poquito tiempo, luego estudié arte y desde el arte, pues primero siempre me interesaba lo sonoro, pero la música en particular. Y como estaban haciendo arte, imagínense, así que finales del siglo pasado, principios del 2000, yo hacía música sin ninguna preocupación porque no era música, entonces hacía con mucha libertad, no como libertad de que sonara feo, desmayado, medio a lo punto. Y uno de esos primeros proyectos, yo tenía una grabadora de cassette que me regaló mi hermano, y le pedí a las personas que me cantaran su canción favorita con mi cassette, con mi grabadora de cassette, y grababa a personas cantando esa canción favorita en formato de cassette quedado grabado. Tengo cosas muy importantes, algún día de algo con eso. Tengo un artista que se llama Cristian Boltanski que me lo crucé y le dije, maestro, cánteme una canción, y me cantó 5 miles de artistas que encontré por ahí. Y era un proyecto con pocas, digamos, ambiciones profesionales, y luego cogí esos archivos y les empecé a meter ruido usando Pro Tools. En el 2001-2002 metí ruido y quedaron unas cosas ahí rarísimas. Y haciendo eso y haciendo canciones así con Pro Tools y con la grabadora de cassette, grabándola todo eso, en ese momento ya conocía yo a un director que también estudió conmigo, que se llama Santiago Cancedo, y él hizo un cortometraje que no era de animación, y yo hice como la propuesta de música para ese corto, y luego empecé a trabajar en animación, y yo seguí haciendo la música para ese proyecto de animación, sin formación alguna y sintiéndome artista, ¿no? O sea, digamos que había una diferencia en la aproximación,
libertad y todo lo contrario, ¿no? Una cárcel y unas alas, ¿no? Como no, porque no me preocupaba por un montón de cosas que uno se atende proyectos, pues y empecé a trabajar con Santiago. El primer proyecto, ¿no?, que yo hice con él fue un corto que se llamó Pobre Coco. No sé si algunos de ustedes lo han visto, les voy a mostrar rápidamente como desde acá. Este proyecto es del 2006, tal vez, o anterior. Era una historia en la técnica mixta, ¿no?, con una actriz grabada en un estudio. Y, y yo hice la música y algo del diseño de sonido para ese proyecto. De una forma muy intuitiva, con errores, seguramente, pero con mucha libertad, ¿no? Y también había como algo de animación que me lo permitía. Es un proyecto cortico, no sé, pues dura 5 minutos. No sé si lo quieran ver o simplemente les cuento lo que he hecho y después escogemos del menú algún proyecto en el que quieran que profundicemos, porque como que en esa historia de la, digamos, de la pre-profesionalización, la llamo yo así, porque digamos que lo hacía como punta y poniendo cosas, pegándolas, yo me sentía como haciendo una postura, ¿no? Recortar un sonido, pegarlo con otro, repetirlo, una cosa muy, muy orgánica de un tejido entre partes y muy pegada a la imagen. Entonces me dirán ustedes, Jorge, Rubén y los demás invitados, si quieren que les cuente todo y después miramos los videos como atentamente. O vamos a mirar. Pues tú guíanos, ¿cuál será la mejor? Bueno, Creo que... yo escojo por todos ustedes. Sí. Entonces, les cuento la historia y luego vemos cómo profundizamos en ellos. Luego de Come Coco, muy por la misma época, Santiago hizo otro corto que se llamaba Moving Skill, que es una experiencia genial, porque yo para ese corto, que a veces sí quiero que lo escuchemos, siempre lo muestro porque estoy muy orgullosa por la manera en la que lo construí, que fue la banda, es decir, el sonido del video, lo que grabó la cámara o lo que grabó Santiago grabando el video, porque es parte de una grabación en un tren. Yo lo cogí, lo corté y lo volví música. O sea, el sonido original, el que ustedes oirían si no se subía a un tren, ese mismo sonido, yo cogí la banda de audio y lo corté y lo pegué y lo volví rítmico y musical pegado a la animación. No me acuerdo, sinceramente, ya desde esa época, en qué momento el proyecto, no me acuerdo si fue ya con todo animado o si él se pegó en la música. Eso es como importante de saber, porque en otros proyectos posteriores sí estoy segura que entré antes, casi todos. Uno entra antes y empieza a hacer ajustes hasta el día anterior, hasta el último corte de la animación. Bueno, depende del proyecto, depende de la misma, porque hay otros proyectos en los que uno, pues, con sus otros amigos, otros profesionales que hacen esto, solo entran cuando hay un corte final de la a mí me gusta entrar temprano, que es como para que un poquito, pero uno se empieza a encariñar y se vuelve plástico el trabajo con la música, ¿no? Que es más dispendioso, como les digo, hasta el último momento, quiere decir hasta las 12:00 y a las 12:01, trabaja uno haciendo ajustes, ¿no? Porque pareciera poquito quitar 20 segundos, pero de repente la estructura rítmica en 20 segundos se desbarata. Bueno, igual es un trabajo muy dispendioso, pero vale la pena. Entonces, siempre es chévere entrar temprano en los proyectos, o al menos como para proponer una idea o para negociar con lo que tiene en la mente el animador o el director. Muchas veces tienen muy claras las ideas, otras veces tienen muy claro un feeling, pero no saben exactamente hacia dónde lo van. Algunas otras veces simplemente me dejan abierta la puerta y yo hago lo que se me da la gana pocas veces. Pero depende del proyecto y depende de la idea, ¿no? Pues porque como ustedes saben, lo importante siempre es la película, el corto, la animación. No es uno, no es como el estilo de uno, no es como imponerse. Obviamente, pues uno espero que a una la busquen porque sabe más o menos lo que uno hace, pero
pues sí, lo importante es el proyecto siempre. En orden cronológico, luego vino otro corto, también de Santiago, con muchos años de diferencia, fíjense que es en 2006, y luego es Uyuyuy, que es el primero de estadística, pero este es de 2015. Pasaron muchos años en los que yo seguí trabajando en arte, trabajando con sonido, trabajando con música, como en un lugar intermedio entre música, sonido y arte, pues que no sabía muy bien definir. O sea, en resumidas, como muy contemporáneos. Entonces tengo luego este cortometraje que fue una producción muy interesante a dos manos. Este cortometraje tiene dos partes. Tiene algo que pasa abajo y algo que pasa en el cielo. La parte de abajo la hice yo y la parte del cielo la hizo otra compositora. Y quedó como un diálogo muy bonito entre dos estéticas musicales diferentes que se encuentran con una estética común que la da la animación. Y de nuevo, es un proyecto que tiene con actores en vivo y se combina con unos dibujos que hizo precisamente Paola, que es una amiga y novelista gráfica, dibujante mundial, que fue la que escribió Virus Tropical, la novela gráfica inspirada para hacer luego ese largometraje, que fue mi primer largometraje. Por el camino, fui haciendo como otras colaboraciones en algunos cortos, hice esta montaña de Emily, que es una artista, está hecho en stop motion entero, es lindo, es precioso, es un proyecto muy lindo, ella me dejó mucha libertad también. Algunas cositas de publicidad, fíjense como esta animación para los Andes, publicidad para un libro, hubo una serie que fue una adaptación de aventuras, y luego ya pasé al largometraje, que fue Virus Tropical, por el camino pues cositas comerciales chiquitas. Ese largo fue, pues como siempre lo he dicho, que fue como mi escuela, pues 5 años, las personas que trabajan en animación saben lo largo que son esos procesos de animación. Es un proyecto pues muy del corazón, muy entre amigos, en el que encontré una estética en la que me sentí tranquila y cómoda para trabajar, que tenía que ver con el estilo del dibujo. Eso también es como que es importante, ¿no? Como la animación es dibujo y el dibujo tiene, o sea, las líneas del dibujo siempre portan al dibujante, ¿no? Así sea animación digital, así sea de cualquier tipo, uno casi que ve el alma de quien dibuja en sus dibujos, ¿no? Porque son imágenes que no existen y de repente existen, son como unas creaciones. Cuando es con actores también hay algo, pues eso sucede, pero digamos que el dibujo es como una técnica para mí muy personal. Entonces, bueno, trabajé en Virus, hice ese largo, muy muy largo el proceso, un proceso interesante porque dio una vuelta enorme para llegar a la primera propuesta que hice antes de que la película existiera. Una estructura sencilla, como casi que un leitmotiv que para mí y creo que para muchas personas funcionó muy bien y me permitió como desplegarme hacia diferentes lugares emocionales en la película, pero partiendo como de esa estructura básica. Fue algo como que, claro, fue mi escuela haciendo, equivocándome claramente, pues sobreproduje, siempre lo cuento, yo hice prácticamente 90 minutos de música para Virus Tropical, Dios mío. Bueno, aprendí muchas cosas también como, pues eso, que uno no puede nunca estar por encima de la historia y hay que dejar actuar a los personajes. Siempre pues, ese asunto como de no ser redundante, que puede pasar, ¿no? Y que uno está casi que esperando, ¿no? Que la tristeza suene a tristeza, que la alegría suene a alegría, que no sea por ese contrapunto que se potencialice lo que siente el personaje y lo que siente el espectador al ver lo que le está sucediendo al personaje. ¿No? Y se empieza a complejizar esa relación entre lo emocional de la música, pues que es inevitable en mi aprendizaje, ¿no? Sobre todo aquí, lo emocional de la música y cómo usar la música para acentuar ese tipo
tinte emocional de las cosas. Adriana, ¿podríamos escuchar alguna parte de algún proyecto antes de Virus Tropical y algo después, tal vez en Virus, para contextualizar? Sí, hay una diferencia grande que es muy chévere y es la diferencia técnica. O sea, fíjense la diferencia de tener un ingeniero, un máster, alguien que hace la mezcla, alguien que revisa todo, un equipo, ¿no? Trabajar con un estudio que haya, como diseño sonoro, que haya unas asesorías, a que uno, como siempre, es que yo tengo eso, no casi lo entrega, ¿no? Yo no tenía, bueno, seguramente hay algo intuitivo, pero técnicamente, como que nunca me fijé que le fuera a reventar los oídos a nadie con lo que yo hacía. Este me encanta, que es el que yo les digo, se llama Moving Street, que es del 2006, o sea, 10 años antes de Virus, y es el que les digo que, si quieren ver... ¿Nos podrías mandar nos podrías mandar el link, por favor, para dejarlo ahí en el chat? Sí, exacto, lo paso al chat y para que ustedes, si quieren, me silencian a mí y lo ven directamente, y yo igual sigo compartiendo la pantalla como para tener la referencia, pero para que no tengan doble el audio, tocaría que me silencien. Entonces, este corto, lo que les decía, es literalmente una reproducción del sonido original, de la imagen, de ese recorrido en el tren, pero recortado como si fuera una tela y haciendo como una reorganización del sonido hacia la música con unas ayuditas extra. Pero entonces, voy a ponerle play, y me puedo usar también eso silenciarme, creo. Esperen, solo esto. Y volvemos a este proyecto sí es un antecedente, es musical, pero es particular, ¿no? Como que no tiene melodía, es muy, muy rítmico, muy percutivo, como les decía, cogiendo solamente ese sonido original del recorrido en el tren, lo que escuchaba
el director cuando hizo la grabación. Y también me pareció muy chévere como usar la misma lógica, o sea, está todo ahí, está la imagen y está el audio original, la misma lógica como del ensueño en la imagen, en el ensueño el sonido, ¿no? Seguramente, bueno, a mí me ha pasado y seguramente ustedes también, que uno oye cualquier cosita y le empieza a entender la musicalidad, ¿no? Como de pronto en el Transmilenio igual o una botica y como a buscarle, porque el cerebro tiende a organizarlo todo, a tratar de entenderlo, o hasta las olas del mar, que de repente uno empieza a buscar igual es que es la canción, ¿no? Como a buscar la canción. Y por eso ese proyecto pues lo quiero mucho, más que además es muy chévere, pero fue como ese encuentro. Ahorita valdría la pena como hacerle una remasterización a ese audio, eso sería genial. Le daría como otra dimensión espacial, que eso es otra cosa que aprendí en mi colegio tropical. Como que la música en sí misma es mucho, pero que la imagen, cuando se enfrenta como al audiovisual o a las historias en imagen, también genera espacialidad. Claro, muchísimo más el diseño de sonido, pero la música también. Entonces, jugar con el espacio. Por eso pienso que ese proyecto de hace tanto tiempo, haciéndole como una remezcla así bien espacializada, quedaría bien bonito, ¿no? Como bien algunos sonidos, sí, dándole profundidad, aunque la tiene, en el espacio del espectador, ¿no? Con la profundidad espacial, como nos la da el oído. No sé si me dan alguna pregunta sobre esto. Pues por aquí en el chat no veo preguntas. Si alguien, otra vez, para los 50 que están ahí, en cualquier momento pueden levantar la mano o escribirla y yo la leo, ¿vale? Rodolfo, adelante. Pues, la propuesta está muy interesante y me gustó bastante. La primera pregunta que tengo es una cosa que usualmente me cuesta a mí cuando estoy manejando el sonido el sonido de cualquier tipo de animaciones, la manera en la que se coordina con lo que está pasando con el movimiento. Y no tengo como muy claro si ustedes plantearon esto con storyboard primero y le cometieron el sonido, o si hicieron un next sheet, o cómo lo plantearon para que combinase. Lo que yo recuerdo es que yo llegué al proyecto muy al final también. Entonces yo creo que no tuve un storyboard como para trabajar con él, sino tal vez cortes con los tiempos bloqueados, aunque cambien, digamos, algunas partes dentro de los bloques, uno puede organizarse en esos bloques, ¿no? Como saber que de aquí a aquí puede haber cambios, pero esto está bloqueado como por partes. Creo que fue como así. Y este proyecto, aunque usted no lo crean, yo lo hice no, pero puede ser que lo haya hecho en GarageBand, como el programa ese de Mac que viene con el Mac que uno puede trabajar. Porque no es la flecha, es el indio, pero obviamente pues por eso también pienso que la remasterización sería una buena opción. Pero normalmente, cuando uno empieza tan temprano, depende del proyecto. Yo he trabajado hasta con animatics sacados de dibujos con los textos, con las hojitas así como animadas, casi que con plastilina. Y uno empieza desde ese punto a veces y pues lo que te digo, toca hacer cambios hasta el corte final. Ojalá, más que el corte final, uno tenga lo más pronto posible los tiempos bloqueados, pero muchas veces digamos que se mueven, ¿no? Aunque hay una estructura y en un mundo ideal esas estructuras deberían respetarse desde el inicio, pues se mueven. Ustedes no sé si lo hayan vivido, pero siempre se mueven, entonces uno tiene que tener también como esa facilidad de mover y de hacer cambios. Lo importante muchas veces es precisamente la integración entre las partes, ¿no? Como los crossface y los face y las entradas y las salidas de las partes, muchas veces es lo que determina que funcione o no funcione un proyecto. Cómo se acaba, cómo empieza,
que no se corte, que uno no se dé cuenta cuando pasa de un lado a otro. O sea, en realidad las transiciones. ¿Alguien tiene otra pregunta o sigo con mi camino? Nicolás. Disculpa, una pregunta. Para este proyecto te dijeron que trabajaras de una vez con el audio original del sonido del tren, o te dijeron como que quiero que juegues con cualquier cosa y salgas con... Yo creo que, es que pasé tanto tiempo, no me acuerdo la conversación, pero yo quiero creer que a mí se me ocurrió esa brillante idea. Me siento muy orgullosa de ella como para que no sea mía. Tal vez una conversación con el director, para serte sincera, ¿no? Porque eso podría tener también otra manera de hacerse, con folies, no es que no tiene folies, pero sí, como buscar sonidos similares, pero yo creo que, ya no me acuerdo, en serio espero que se me idea, de desglosarlo como ese sueño de estar uno en el bus y ver por la ventana y que todo viniera de la imaginación, de lo que hay ahí. Es Interesante que yo no me acuerdo si mi idea, ¿no? Pero bueno, digamos que sí. Tengo el espacio por si acaso. Es claro, estoy tan errante, como les digo, yo al principio era como muy, venga, le hago, háganle, sí, como muy entregada al hacer, pero con poca estructura como andamiaje técnico, digamos, ¿no? Entonces eso también, pues puede ser que me haya hecho borrar la feo. No. Bueno, mientras, no sé si alguien tiene otras preguntas, de otros proyectos, como antes de Virus, los que muchos son muy como esto es una cosa de publicidad, la podemos mirar, me parece chévere, porque es intermedia y lo hice como para publicidad. Y aquí fue bonito lo que integré entre la música, pues que es una música comercial, que funcionaba para la imagen sin enseñarle el poder a la música comercial, pero digamos que siento eso. Pero había algo, fíjense que hay una animación de unas fichitas, que ustedes ven en la parte de abajo de la imagen, que ahí voy a pausa, pero tiene unas fichitas de dominó, y esas fichitas de dominó como que yo las grabé para que sonaran como en todo su despliegue cuando se regaba por la imagen. Entonces esto es bonito porque hay como es cortico, pues publicitario, pero hay dos partes, una que es esa de la música, espérense, les copio el link, y la otra que es se los va a pasar por acá. Y la otra que es de este diseño, ¿no? Es bien viejito y yo está como en ese camino de encontrar dónde me ubico, pero lo que me parece chévere es cómo se integran las dos partes, sobre todo la de las fichitas cuando caen, que fueron unas fichas de dominó que yo desplegué por el espacio, y me acuerdo como haciendo esa parte de laboratorio que se vuelve a veces el folio, como que uno cuando tiene el oído afinado está buscando todo el tiempo que se parece que funciona, y ahí también como me parece chévere cómo funciona. Entonces, si quieren, pongamos unos minuticos, voy a silenciar. Si quieren pueden ponerle pausa, porque me parecía bonito eso, como hablamos de música y diseño de sonidos, también una aproximación a integrar las dos cosas. Y un recurso muy sencillo, recuerdo también grabado en mi estudio chiquito, así como sin mucha parafernalia, y creo que funciona, pues está ese juego entre la sincronía y el contrapunto, que claro, es algo comercial, es muy rítmico,
ese ritmo de evidencia funcional, funcionaba muy bien, a mi parecer. Sobre todo mi orgullo son esas fichitas de dominó cayendo por la mesa. Que esos encuentros, Nicolás, que estuviste en mi clase, son fantásticos, ¿no? Cuando uno encuentra lo que casa. Y además, lo que pasa con diseño sonoro es que para imitar la realidad hay que mentir un montón. Y cuando uno logra encontrar la mentira perfecta, es una sensación muy chévere, ¿no? Como si nadie se imagina que eso que tú estás oyendo es el velcro del pantalón cuando te está viendo, como ese secreto oscuro y escondido del sonido que en animación pues, se presta demasiado para hacer cualquier cosa que funcione. Bueno, en audiovisual también, pero digamos que en animación hay más espacio para la imaginación, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo consigo. ¿Qué pensáis? Esta era la que Fabián Camilo. Pues yo estoy muy de acuerdo en general con ese comentario acerca de la ilusión. Creo que en general, tanto la animación como el cine, lo que busca es hacer una ilusión que capture al espectador y durante un pequeño momento o durante un rato se sienta en otro espacio donde están ocurriendo otras cosas y se olvide un poco de su realidad. Y pues en este caso construido a partir de la música y esa misma ilusión también va, yo no sé cómo se generó eso, pero lo que para usted lo hizo son fichas de dominó, cuando uno lo está viendo uno no es lo que piensa. Claro, les acabo de revelar el secreto de la imagen, pero tengo unas fantásticas, no sé si pues ya que estamos por ahí, como es una charla que hice para un proyecto de Jorge. Entonces ustedes lo han visto, Desconexión, que es un proyecto fantástico. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ese trabajo. Ese proyecto hizo para Adobe. Y yo hice para ese proyecto en la música y el diseño, y se va lo uno hacia lo otro, ¿no? Y Jorge lo consiguió con unas partes muy marcadas, casi como una composición musical en serio, muy musical también en su forma de construir la imagen, me parece a mí. Yo no sé si ya lo veo todo musical, y ya no hay vuelta atrás. Una vez uno en la vida empieza a ver todo como canciones, ya como que no se sale de ahí, ¿no? No sé cómo hacer. Bueno, pueden ser como canciones desestructuradas, o música concreta, pensar como en otro tipo de música. Para ese video de Jorge hay unos secretos también de factura geniales, porque yo, por ejemplo, grabé unas interferencias de un filtro que yo tenía, como unas interferencias como cuando está mojado un filtro que hace como y yo grabé eso, tengo velcros, o sea, hice una exploración enorme porque la imagen me permitía, ¿no? Obviamente hay una espacialidad también es el domo, y además del domo, pues es el universo, o sea, porque hizo el universo en sus imágenes. No sé si quieran verlo y oírlo, o aprovechando que estás presente, que nos cuentes algo. No, pues más bien las cosas compartir el impacto de antes. Bueno, listo. Y de las cosas más lindas que me pareció es que, digamos que este proyecto, yo siempre, obviamente por la experiencia que había visto con el virus, como con gran honor que tú hicieras no solo la música en sí, sino el diseño sonoro, y que, digamos que tú lo mencionas que no es ese profesionalismo, pero al contrario, yo lo considero muy profesional, como que el hecho de que no seas tan técnica, por decirlo así, sino que sea un poco más ciertas decisiones a las que creo que le da una riqueza sonora súper linda. Recuerdo mucho la experiencia de que estabas en obra, ciertas frases, y el tema del taladro me marcó mucho, como aprovechar también los momentos que pasaban. Y realmente también, pues, se aprovecha la que hicieron la música de este proyecto, que fue muy bien. Ay, gracias, yo también quedé feliz, pero no, o sea, yo dije que yo no era profesional. Sí, no. Entiéndase, que ha sido un camino que digamos que, como para muchas personas que uno lo va viendo, digamos, hay
cuando yo empiezo clases, a veces, la primera pregunta que le hago a los alumnos es como, ¿a qué le están dedicando en este momento de su vida su energía vital? Porque fíjense, claro, uno tiene la obligación de ser aplicado, de hacer lo que le toca, de ser juicioso, de ir a clases, aprender lo que está aprendiendo. Puede ser que eso sea su pasión, pero puede ser como en mi caso, de estudiar arte, claro, era muy apasionada por lo que decía, pero siempre estuvo de la música al lado, siempre estuvo como, era importante, era como algo que o sea, yo fui jueves, viernes y sábado, o sea, la música estaba ahí siempre, y uno le mete una energía a esos otros proyectos, en mi caso con la música, y claro, la profesionalización se me fue dando por la experiencia y por el hacer, no tanto como a partir de cursos, que es otra manera de volverse profesional, digamos, pienso yo. Pero muchas veces no es la música. Muchos alumnos como en ese primer semestre me dicen, no, y además yo tengo una marca de ropa. Eso termina muchas veces siendo esas cosas como las que uno si le mete la energía importante en la vida, ¿no? Yo creo que para los artistas y las personas que hacemos esto, porque los animadores también son artistas, está en el mismo saco todo lo de la energía vital, porque, o sea, uno tiene que ser muy valiente, opino yo, para dedicarse a estas profesiones creativas, y como tener mucha pasión para poder disfrutar. Espero que con cualquier otro trabajo, pero no conozco otro camino, nunca se me ocurrió. Entonces, decía que era como por el camino de la profesionalización, como antes de estudiar un poco, y en Virus también, digamos que hubo una obligación, porque había unos estándares técnicos, ¿no? Las entregas tenían que tener, algunos de ustedes lo sabrán, yo no tengo aquí en mi fondo de pantalla, pero tenía que ser como estar por canales, estar bien mezclado, estar como técnicamente para las entregas bien, y eso pues fue como obligadamente algo que me tocó aprender, ¿sí? ¿No? Porque si uno no sabe eso, pues hace las cosas sin mirar. Bueno, entonces Virus fue un proyecto pues genial, importantísimo para mí en términos de animación, entre otras cositas comerciales con las que he explorado, cosas chéveres también. El último proyecto de animación en el que he trabajado es fantástico, si quieren les muestro de una vez, se llama Ugamu, es una serie dirigida por Lu Velasco, que estaba aquí en ese video, no está, una miniserie, pues una serie por los capítulos duran 8 minutos y medio. Y para este capítulo trabajé en la música del piloto y dirigí el departamento de sonido, digamos, yo no hice el diseño, pero sí lo coordiné, tuve como otro paso, colaboradores, para el piloto trabajé con una persona, para los otros 4 capítulos trabajé con otro colaborador, y fue una colaboración muy, muy chévere, y tengo aquí solamente una muestra de 2 minuticos, con música. Y es primero que todo, es un proyecto genial. Pues, me parece divino. Pues, casi siempre es lo que trabajo me parece divino, pero Ugamo en particular es una serie como para adolescentes, es la historia de un enemigo imaginario y le pasa mucho, y es un niño como que está en ese punto de volverse grande, pero tiene su amigo imaginario, como que es ese momento de volverse grande, pero no querer, y como de crecer. Este resumen es como la lectura que yo le di. Y la serie también fue un proceso bonito, digamos que Yulu y la productora tenían una idea musical, fueron claros en esa primera conversación que uno siempre tiene que tener, lo que yo siempre tengo. Tenían como unas referencias muy marcadas, muy específicas para empezar a trabajar. Yo me fui un poco por sus referencias, pero también digamos que esto depende, pero como que aprender también a decir lo que uno piensa que sería chévere, que funcione, depende, ¿no? Porque si tú tienes no sé, un proyecto con Netflix y te pagan no sé cuánto, pues tú haces, sí, toma tus violines, pero para estos proyectos, digamos que yo también tenía una visión, fue como negociado el lugar al que llegamos, ¿no? Ellos querían algo como muy tropical, como, sí, muy latino, creo que está, pero yo pensaba como algo un poquito más rockero, hice una propuesta, y bueno, siento que funciona, y lo que quisiera mostrarles o que escuchen es una pequeña recopilación solamente de partes musicales, que como cada capítulo tenía una temática, muchas veces tenía que adaptarse
ustedes lo van a escuchar ahorita. No había un capítulo que era sobre videojuegos, entonces está el sonido, la canción de los créditos, que es como una canción oficial para mí, que se adaptaba a hacer un videojuego, que se adaptaba a hacer otra cosa. Obviamente, cuando uno hace música para audiovisual, hay canciones, digamos, hay temas, pero también hay unos acentos, ¿no? Hay momentos como musicales que se acentúan hacia algo emocional, insisto, pero no pueden durar 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, y son musicales, ¿no? Es diferente el diseño. Entonces, no sé si les parece que escuchemos. Solamente tengo aquí una imagen sacada de la página de Ugamu y una recopilación musical que esté solamente es para escuchar y que se imaginen porque no ha salido esta serie tan fantástica. Entonces, perdón. Entonces todavía estamos como atentos para lanzarla. Pero entonces hice esta pequeña recopilación. La primera canción que oyen es ese tema, como el tema de Ugamu. Y además hay algo también que dice que he encontrado que funciona muchas veces, sobre todo cuando son proyectos publicitarios o temas de créditos o temas como de identidad. No, es que no lo he puesto todavía. Y es buscar, y esto tiene mucho que ver eso con publicidad, con identidad, buscar la palabra en musicalidad. Entonces esa primera canción que ustedes van a oír, no sé si yo lo sabía o no, pero tiene como un acentico al final que es tararán, 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 y para mí es Ugamu, Ugamu, Ugamu. O tengo otra serie que se llama Microaventura haciendo mi grupo, buscando que la palabra se intuya en la música, así la canción no tenga letra. Entonces les voy a mostrar este Ugamu y todo lo que pasó en términos musicales con el proyecto, con tal que entonces, si ustedes quieren, se llama silencio y si lo quieren ver en el link que les compartí, ahí se los dejo. Igual yo lo voy a poner por Miguel, levantaste la mano. Tengo ahí un problema pero les dejo el link y lo escuchen después. Charlemos y como para no realmente con el. Sí, digamos, esa cosa que era con mucho música, trabajas totalmente con sonidos o
también usas instrumentos análogos? He usado instrumentos análogos, pero por lo general empiezo con todo virtual, con instrumentos virtuales. Algunos diseñados, otros pues, de librerías como más diseñados, digamos, otros que uno reconforma como le parece que suene mejor. En este caso, por ejemplo, fíjate que como estos instrumentos tienden a ser análogos. Entonces, pues ahí como hay muchos aspectos que uno tiene que buscar ahí, si quiere que suene a instrumento análogo. Entonces, toca observar o escuchar con atención cómo suenan los instrumentos, ¿no? Cómo resuenan cuando termina una nota, si queda reverberando en el aire o no, ¿no? Cómo jugar con esa doble identidad que también es parte de esa gran mentira que es chévere, ¿no? Jugarla y asumirla también, ¿no? Lo de la virtualidad, que al final es lo que te da el margen, pero si en un momento dado me toca hacer un concierto, pues me armo mi banda, como para Virus. Para Virus yo lo hice prácticamente todo sola, todo sola en mi estudio, como todo virtual. Tuve una duda en un momento dado y decidí grabar una batería y no me gustó cómo sonaba. No quedé contenta y entonces la reemplacé como por una batería, un instrumento virtual diseñado, bueno, como hay muchos que son grabados en estudio, por ejemplo, ¿no? Esos instrumentos virtuales que uno puede comprar en Spotify o en otras plataformas que son muy profesionales. Entonces depende de la identidad del proyecto, pero fíjate que no, sobre todo para componer, lo hago todo virtual y a veces al final como que ya no tiene el instrumento real. Yo no he quedado contenta. A veces he trabajado con ukelele, con vientos, pero a veces también como que hay que empezar a soltar eso y confiar. Pero mi proceso como es ha sido el camino ha sido de cueva, lo armo todo en esta cueva y ahorita tengo pues ahí esa batería, pero como que no he logrado grabarla de tal manera que me satisfaga para la sonoridad completa de las piezas. Sí, Cuando es la parte, o sea, todo lo que es musicalización de piezas, o sea, como cuando seguís las percusiones o conocemos. No, pues eso depende. Yo casi siempre empiezo con la melodía. Digamos que es como para mí lo más importante, encontrar la melodía, porque es como una araña. O sea, tú encuentras la melodía y la puedes llevar a otras partes. Para mí es importante. Entonces, y además hay como otro reto y es que, bueno, hay mucha gente que dice que un músico hace como una sola canción en su vida. Yo trato de que no se parezcan nunca. Entonces dejo de escuchar el proyecto pasado, lo apago, lo olvido, lo olvido y trato de hacer algo completamente nuevo, tal cual. Entonces me parece, pues hay algo de identidad también ahí. Pero yo siempre empiezo con la melodía y luego pienso hacia dónde llevar el término rítmicos. Para Ugamu pues había comenzado ese género medio tropical, medio loco, y ahí pues se siente como confluencia de géneros. ¿Y Laura? Sí, creo que tengo una pregunta, o sea, cuando las partes melódicas tú primero generas pues, la melodía, ¿no? Pero lo haces a partir de una partitura como tal, o es más como algo, entre comillas, experimental, donde vas probando más o menos qué sonido. Aparte que imagino que debes tener súper buen oído, entonces no creo que sea como tan a la loca, sino que más o menos en qué orden lo realizas como para saber, ok, si quiero que tenga tal tono, entonces, ¿cómo voy a utilizar los sonidos para que funcione así acorde? Pues para mí esa es la parte más romántica y poética de la composición, ¿no? Es como ese entregarse a las musas, entre comillas, o al espíritu de Ugamu, en este caso, del proyecto, y empezar como a ver que de verdad puede ser espiritual, como una especie de posesión, en mi caso, como que empiezo a tocar, a ver qué no funciona, encontrar, y hay como una conexión ahí que es bonita cuando uno la encuentra, ¿no? Es muy triste cuando se la baja, ¿no? También pasa, ¿no? Uno cree que ya encontró algo y no funciona, pero bueno, siempre hay una manera de cómo hacer, sobre todo en este caso, que uno trabaja para otros.
pero yo no, la partitura, en mi caso, como gestión por información, es la última instancia. Y también hay profesionales que pueden como sacar una partitura bien hecha. Hay algo que también es muy profundo en todo este camino y es la colaboración, ¿no? El momento en el que uno decide colaborar, uno mirará cuándo lo necesita, pero siempre lo va a necesitar. O sea, uno solo es un trabajo muy dispendioso. La verdad, yo tengo sincero en mi clase, tú sabes todo lo que tiene que hacer uno. Entre componer, grabar, instrumentalizar, crear pósters, si se hace diseño, además de eso, enviarlo con un archivo, no sé, más grande que la pantalla del computador. Entonces, entre más aprenda uno y pueda tener a alguien que le ayude, por ejemplo, con la mezcla o con edición, mejor. No siempre es posible, no siempre lo amerita, pero cuando lo amerita es muy chévere como encontrar ese punto de colaboración y aprender también a entregar y a ceder, ¿no? Los compositores que, digamos, como que graban con músicos, y lo hacen más bien seguramente, pues entregan a los músicos también y los músicos aportan, ¿no? Un músico así esté leyendo una partitura, también así como el dibujante pues, toca de una manera particular, o sea, así creo que la misma canción de la guitarra pues puede sonar diferente dependiendo de quién la toque. Entonces, en mi caso, sí es algo como muy orgánico, que luego estructura, ¿no? El consejo que yo siempre les doy de un flujo de trabajo, sinceramente, es un consejo muy importante, pero es un momento creativo, uno tiene que acogerlo y no ponerse como tantas reglas, porque es como fluyen las cosas. Luego, claro, hay un trabajo de traducción, de ponerle nombre a lo que fue lo que, a ver bien qué fue lo que uno hizo y organizarlo. Es muy importante tener un buen trabajo de archivo también. Tengo una pregunta, Adriana. Siento que hay una cosa muy bonita en tu perfil y es pues, que vienes del arte, que no, pues, precisamente no tienes esa formación tan ortodoxa, ¿no? de música, y creo que tienes la distancia para saber cómo empezar una creación. O sea, seguro si yo hablo con un músico te va a decir, hombre, tienes que empezar conmigo, ¿no? Desde el segundo uno de la idea, ¿no? De la primera idea, pues empieza conmigo y vamos trabajando juntos. Creo que ahorita los chicos, pues la mayoría de los chicos que están acá tienen sus proyectos de grado. Entonces, por ahí creo que hay un diálogo creativo que hay que saber cómo entendernos, ¿no? ¿A qué voy? Digamos, en algún corto, bueno, en el largometraje que me tocó dirigir a mí en algún momento, hubo sobre todo una canción, pues para mí es como, pues para mí es definitivo esa parte como porque me abrió la cabeza a otras realidades, ¿no? Otros flujos de trabajo. Y era, cuando llegó esta canción, vimos que la canción era tan potente, ¿no? Tan violenta, que la animación que ya estaba no era suficiente para la canción, ¿no? Era una música dolorosísima y no era suficiente, entonces era como, tenemos que reanimar todo. Solamente te quería preguntar hasta qué punto uno puede dialogar, ¿no? Y desde dónde nace la creación en un proyecto audiovisual. Hasta qué momento deja respirar, digamos que en términos de producción, en términos de flujos de trabajo, en términos, pues, ¿no? Inclusive comerciales. Hasta qué punto dejas tú fluir la creación desde la música o desde la imagen. Pues cuando digamos un trabajo colaborativo con música para televisión, para animación, yo siempre, pues, casi siempre me entrego al director que hace unos ritmos. Nunca he tenido un momento en el que diga, bueno, ya, no más. O, por ejemplo, si esa era la pregunta, no sé si la entendí bien. En términos de flujo de trabajo, pues nunca me ha pasado que diga, bueno, ya no más, no hago más cambios, hasta que llegue, como que siempre uno, porque uno quisiera como que dialoguen bien las dos cosas, ¿no? Obviamente hay cosas más puntuales de logística que son complejas, pero en esos términos, pues, nunca he tenido como ya
aquí llego y esta es mi propuesta y no me la mueven de aquí nadie. La verdad, soy muy flexible en eso. He trabajado con proyectos en estado muy inicial, de los que hemos estado aquí, digamos, de los de animación. La verdad es que casi siempre tienen muy claros las historias. Me parece genial toda la anécdota porque es como visto desde el otro lado, ¿no? Como casi que llegar al videoclip en un momento dado, o sea, lo contrario, lo que es la canción, la que dicta ese ritmo. Muchas veces sí han necesitado la música para editar, por ejemplo, cuando no está, y eso determina mucho el ritmo de la edición también. O sea, sí me pasó mucho en videos, por ejemplo, como que apenas entregaba la música, todo cambiaba y ellos pueden estructurar en términos de ritmo, pero no la historia. Las historias, y cuando yo las he tenido, siempre están quietas, ¿no? Como en control de los directores y de los guionistas y eso. Las historias las tienen en control. Solamente como el ritmo de la edición ha afectado como la música que en virus fue demorada la entrega también. O sea, como es un proyecto tan largo también, la música llegó, estaba desde el principio, pero se terminó también como bien hacia el final. ¿Qué más? En contexto de pregunta. Y hacia el otro lado, no, pues, creo que interpreté bien, pero me parece lindo ese ejemplo. Ojalá un día me pasara, digamos, si fuera tan potente que cambiara la película para mi música de niños. Pero igual depende, ¿no? Pues igual tiene que venir del director esa iniciativa, nunca de uno, pienso yo, porque pues es un proyecto, uno se pega a un proyecto que es más grande que uno. Entonces, no, pues sería otra cosa. Hay una pregunta en el chat y hay la mano levantada. La del chat dice Catherine, ¿cómo describiría el rol que toma el ritmo en sus obras audiovisuales? ¿Y en cuál de sus obras piensa que el ritmo tiene algo importante que destacar? Dice Catherine. Pues yo, Catherine, no sé si me estás preguntando, digamos, de mis obras como artista, digamos, de mis videos, de video arte y eso, pues que es fundamental, digamos, como he trabajado como, y hay un aspecto musical, pero digamos que no depende todo de mí, entonces trabajo con músicos, con músicos, no, por ejemplo, tengo unos videos que hice con unos beatboxers que hacen unos discursos políticos, les vamos a usar solamente como no sé si esa pregunta iba para allá, pero eso es como otro territorio, ¿no? Que no es animación. Entonces ahí, pues obviamente el ritmo es muy importante. Sin embargo, así tenga como esos proyectos con música que no son de animación, el ritmo siempre dado, yo casi siempre es una imagen estática, fija, cámara frente a lo que está sucediendo y el ritmo que se despliega frente a la cámara, ¿no? Que en este caso de esta obra que se llama Programa de Gobierno, ellos hacen esta interpretación de ritmos y unos discursos políticos, pero es un plano estático en el que los personajes hacen su performance. No sé si yo me estoy saliendo del tema, ¿sabes? Porque cuando hablo de mis producciones audiovisuales, yo pienso en esto, porque bueno, igual, después ustedes pueden explorar con calmita mi página e ir hacia donde les provoque. Me salí. Pero si era por ahí la pregunta, pues, o en esta obra que se llamaba Ruidosa, que también tiene un componente sonoro muy importante, que es esta primera, lo mismo, fíjense que es un plano estático y las cosas empiezan a suceder, pero es como siempre frente a la cámara, ¿no? En cambio, las producciones audiovisuales que no son mías, ahí sí el ritmo pues es importantísimo. Lo dictan las imágenes muchas veces, ¿no? Uno tiene que pegarse a ese ritmo. A veces ya cuando uno tiene que darle como la emocionalidad, uno propone ese ritmo, pero casi siempre me lo dan las imágenes, la escena. Por ejemplo, en una bonita persecución, pues ahí tiene que ser un ritmo de persecución. En otras películas que son más contemplativas, pues se permite como ampliar esos espacios entre el beat, pero hay un ritmo que no es marcado por un beat también, ¿no? Es el ritmo de la narración, con otros componentes rítmicos. No sé si contesté tu pregunta.
viene de la mano de la bondad. Sí, es que darse de pronto te pasa que todos somos quizás la lenguaje de eso, si te ha pasado que alguna vez como que el audio se le ve con mucho más atención en cierta parte de muchas personas. Pues a mí me ha pasado porque yo siempre estoy trabajando en los proyectos tan chéveres que las imágenes son muy importantes, entonces no siento que me haya pasado. Digamos, en términos visuales siempre, afortunadamente, entre amigos, han sido los proyectos bellos y unas imágenes muy fantásticas. Pues, por ejemplo, Cuerpo a Virus tuvo una vida después de la película, la música de la película, ¿no? Porque salió, hicimos el vinilo, salió como lo que se llamaba a plataformas y tuvo una vida después. Puede ser que en ese caso sí sea como una forma de salirse de la película y tener como cierta independencia. Jorge y Juan David. Hola. Sí, yo tenía una pregunta, sobre todo de virus, no sé si ahorita podemos ver virus, como dicen, pero es más como, yo sé que virus pues, fue un proceso bastante largo, fueron 5 años, digamos que esos procesos tan largos no son animaciones que simplemente en tu campo profesional. ¿Qué tan contraproducentes son? Lo digo porque muy seguramente al alargarse, más bueno, creo que la mayoría de los que estamos acá, uno no está satisfecho con el resultado y entre más largo, se está volviendo cuando es. Entonces, ¿qué tan contraproducente es el no poder controlar los tiempos de los proyectos visuales específicamente? ¿O cómo tú lo ves desde la música? Pues en esa pregunta hay dos aspectos. Uno que es muy creativo. Y lo que pasa es que en la animación, digamos, como el proceso era, yo creo que el proceso era tan largo para animar, que cuando llegábamos como a la música, yo todavía tenía todo el tiempo para hacer tomar decisiones, para que equivocar unas que otras veces. Y eso, digamos que en mi caso, como fue un primer largo, estuvo tiempo para eso. Y hay otro aspecto que es, digamos, como el aguante, como en términos logísticos, el aguante con el presupuesto. Es muy diferente que un proyecto con el mismo presupuesto que pasó en un año al 3, ¿no? Porque entonces ahí, digamos que la plata se vuelve menos cada día que pasa de más. O sea, como una realidad menos poética, pero pasa, ¿no? Y eso a veces sucede y se les hallamos en las manos, y eso sí perjudica, digamos, cuando se hablan de los proyectos. Porque además uno le empiezan a salir otras cosas, uno tiene como la misma dedicación. Pero en el caso de virus, yo creo que para mí fue positivo. De todas maneras, al final, como siempre, por más de que le haya mucho tiempo, terminamos corriendo, ¿no? Como con afán y falta faltan cosas, siempre al final, como el día antes. Sería como eso. ¿Alguien más se le ha levantado, me parece? Sí, yo. Pues ya que hablas del tema de como respecto a la vida que tuvo después de la anterior con la banda sonora, ¿cómo fue en ese caso, digamos, como en cuanto a las licencias y en cuanto a los derechos y todo eso, cómo fue coordinación? La película tiene una cierta licencia como hasta un cierto tiempo, tiene los derechos de la música, ¿cómo fue la negociación ahí? Digamos que eso también es un gran aprendizaje que uno enseñarle con más precisión, ¿no? De los contratos y todo eso. Por lo general, la película siempre tiene los derechos. Con Virus, digamos que hicimos un arreglo. Además, hay música mía y hay música de otros dos músicos. Entonces, lo que yo hago es que los ingresos por plataformas de la música de Virus, pues cada año se los reparto yo así a los músicos, pero de ellos tengo permiso para yo gestionar eso, digamos, todo por escrito con los músicos que son las malas amistades de Amadeo González, y pues siempre va a tener esa responsabilidad que es poquita, además no tampoco creo, porque al final de año tengo $50 para entre Amadeo, las malas y yo, y eso, a veces, nunca llevo 50, puede ser, a veces me toca dividir $30 entre músicos
pues sí es proporcional en la plataforma que sí Baby me dice exactamente como cuánto de cada, por las reproducciones y las ventas de las canciones. Con la película tengo un arreglo, digamos que es un arreglo particular, pues porque es un proyecto de la casa, entonces no he tenido como que no vaya a tener ningún problema. La edición de Mario, solo hay aparte de lo que digo las malas de Madero, la voz de Nika, que es la cantante de la canción de Virus, pero también derechos, o sea, ella no tiene como penas en ese sentido, digamos, es un servicio como para cantar en la canción. Pero casi nunca, o sea, tiene que haber como estar muy claro eso en los contratos o en los arreglos, en los acuerdos, así sea de palabra, pero tiene que estar muy claro para que uno pueda mover esa música y que uno pueda monetizar esa plata, que sería lo que gusta, pero casi nunca se da menos que esté muy especificado. Ahorita trabajo en un proyecto que es de videoarte, que también, y eso ya lo aprendí con el contrato, a poner que yo tengo los derechos de la monetización, si se llegara a hacer de la banda sonora de ese proyecto, que corresponde a la compositora. Y está por escrito y aceptado con cariño de mis amigos. No sé si, por ejemplo, una plataforma grande como Netflix o algo así lo permitiera. No, conozco muchos colegas que tienen sus canciones sepultadas porque no pueden hacer nada con ellas. Y eso pasa. Pues. Sí, pero yo conozco una pregunta. Es decir, que entonces, ¿a través de qué distribuidora se lanzó la banda sonora y si tú lo gestionaste o fue como...? Yo lo gestioné. Okay. Yo gestioné lo de Spotify personalmente y estoy como al frente de eso. Con el arreglo con los otros músicos que te digo, el vinilo fue parte de una promoción o de un estímulo de promoción. Entonces ahí se hizo y pues yo gestioné el máster del vinilo, pues que lo hizo de una selecta. Y como la prensa se hizo en España y coincidió con una invitación a un festival a los premios Quirino y ahí fuimos y recogimos y los trajimos en una maleta. Así todo muy como, pues ya, a pequeña escala. Pero sí, lo de la publicación de la canción de la música de los gestioné yo también los derechos, está todo organizado. Aquí tengo una pregunta, que si he trabajado con voice acting, directamente no. En Ucamú tuve no para todos los capítulos, digamos, por logística, pero no, la verdad es que no. O sea, he estado para trabajar en voces, pero no, y he hecho además muchas veces. O sea, digamos, profesionalmente en proyectos grandes no, pero para muchos proyectos pequeños son las son míos. He grabados aquí en el estudio con este microfonito, pero pues no, o sea, pero son cositas chiquititas. Pero como actuar de voz es una profesión, por eso le tengo los talentos. Experiencia he tenido pues en docencia, pero así como tal con los actores no he estado presente, pero es que eso es un mundo. Y en animación, por ejemplo, les cuento que tuve la director una oportunidad es dirigir la película de West en el estudio con los actores y luego el proceso de animación. Pero eso es complejo. Entonces, no está tanto en mi terreno de acción. No sé si alguien más tenga otra pregunta o podamos hacer cosa, después de muchas cositas. El último, digamos, de animación fue Unomu y el otro proyecto, Miguel tiene la mano levantada. Fue este proyecto de arte
videoarte de un colectivo que se llama Categorías. Genial, espectacular. Sí, tenía la pregunta cuando digamos, cuando uno está, digamos, en nuestro país, es como que no tiene la posibilidad, o si la tiene, de trabajar con alguien que sepa esa mierda. Si no se tiene eso, o sea, que recomendaciones para trabajar esto. Ok, si lo vas a hacer tú mismo, como autogestante, que tus archivos estén grabados de la mejor manera posible. O digamos que puedes usar pues, muchos de librerías, pero tienes que apropiárselo muchísimo a tu proyecto. Siempre intentar que no te suene genérico. Siempre cuidar al detalle, por ejemplo, no depende de la historia, pero nunca repetir. O sea, no que los pasos no sean como pasos repetidos, una persona caminando, tienes la oportunidad de grabar y si estás en la tarea y después de un cherry grabarlos, siempre grabar de la mejor calidad posible, no se fijan de eso. Y un mal sonido no se puede mejorar. Entonces, por más que lo fuercen, no se puede mejorar. Con respecto a eso, al diseño, pensar siempre en el espacio del oyente, que es el espectador que está en diciendo, pensar siempre en darle una perspectiva de planos a esa persona que está frente a tu video, a tu animación. Con respecto a la música, pues si no tienes como grandes, o ni siquiera grandes, si no la puedes conseguir como de la mejor calidad posible, puede ser como comprada, porque puedes comprar y tener la licencia para usarla. Pensar bien como de la forma más mínima qué aspecto de lo musical puede aportar a tu proyecto. No, como que no tiene que tener siempre un montón de música. Pensar en qué momento debe y en qué momento no debe haber música. ¿Qué más te podría decir? Ser muy cuidadosos con el trabajo, dividir como las partes y sobre todo integrarlas. Cuidar mucho los finales y los inicios de todo. Nunca cortar una canción o meterle un fade out así a mí, como a veces el principio y el final, no solo de la música y de las cosas, sino por ejemplo de las relaciones, es más importante que lo que pase en la vida. Entonces, cuidar mucho las transiciones. No sé si tengo otra pregunta puntual. No, es muy seguro. Gracias. Aquí tengo una pregunta que dice: ¿de qué manera buscan inspiración al momento de trabajar en estos proyectos? Inspiración, y en el pasado algo que yo necesito bloquear el resto de estímulos, o sea, conectarme con mi proyecto y no volver a escuchar nada de música, no volver a ver nada de series, o sea, porque siento que cualquier cosa que uno vea le va a cambiar como esa primera sensación que uno debería tener, como de conexión con el proyecto. Obviamente, pues después de la cobertura del proyecto y todo eso, pero ese es mi criterio, como yo empiezo a trabajar, como en ceros, ¿no? Aquí está la película, ¿qué hago? La miro, y como si no hubiera nada más en el mundo, me meto ahí a ver qué me habla. Sí, pues, es una cosa muy poética, muy artística. Y luego ya uno empieza a estructurar, pero hay maneras de trabajar, ¿no? O sea, yo empiezo en el caos, lo que salga, y luego va pensando como que sí, que no, y todo eso. El ritmo de trabajo, pues, Dios mío, quisiera decirte que soy súper organizada, pero, o sea, sí lo soy, pero creo que mi orden obedece a una lógica que ya aprendí a querer, pero que, digamos, que es particular, cada cual, pienso que uno tiene que encontrar su propio ritmo. Sí, si te funciona de 8 a 12, de 12 a 6, o temprano, más temprano, por la noche, pero entenderlo y quererlo, sino de cómo va a trabajar, sino como entenderlo y asumirlo y abrazarlo, digamos, y disfrutar esos momentos, así sean muchos o pocos, pero al 100%. Tengo aquí otras preguntas para ir contestándolas. Después de disfrutar, ¿cómo volver a trabajar? En cortos, ¿qué fue lo que aprendiste que todavía cortos? A cortos, me gustó una escuela. Después de virus hice un largo, pero no de animación. No me ventana de tiempo, en mi página.
Jugamos, pues es una serie pues muy cortito por capítulo, entonces es como una serie corta, digamos. Muchas cosas también mi manera de trabajar. Importantísimo para Miguel, por ejemplo, con su pregunta de cómo trabajar con su audio, tener buen sistema de monitoreo, tener buenos audífonos, tener la posibilidad de que tú escuches lo que hiciste bien, con unos buenos audífonos y con unos buenos monitores. Eso es fundamental. Así tu casa quede al lado de la autopista, pero que tú puedas oír bien. Eso, por ejemplo, es básico, es importantísimo y cambia 100% la manera en la que uno oye lo que hace y lo puede compartir estando seguro. También oírlo no solamente en tus audífonos y con tus monitores, sino de repente llevarlo al radio del carro y oírlo ahí a ver cómo suena, ponerlo en el teléfono a ver cómo suena, cómo cotejar cómo está sonando en diferentes lugares, ¿no? Si no puedes como pagarle a un ingeniero o algo así. Creo que eso puede ser una manera realista, pues claramente confiando en tu criterio para monitorear lo que uno está haciendo. Entonces, eso ahí cambió bastante mi manera de producirlo, como siempre, estar pendiente de que yo tenga un buen sistema de monitoreo. ¿Qué más? Bueno, de los finales y los inicios ya se lo dije. Fabián, ¿cómo integrar los sonidos o que se siente ese espacio que está vivo cuando tiene esa música que necesite? En el proceso de rebajar en esos casos, ¿cuáles son las principales diferencias? Rebajar, no te entiendo, pero pensar en cuidar la espacialidad. Cuando digo espacialidad, puede ser que tú estés trabajando, que es improbable porque para trabajar en 5.1 tendrías que tener un sistema móvil en 5.1, pero en estéreo, jugar, por ejemplo, usar plugins que te permiten especializar un poquito, abrir los sonidos, cuando digo abrir, como fíjate bien que haya como en este espacio entre la derecha y la izquierda y todo lo que hay entre la derecha y la izquierda, jugar con eso, ¿no? Que suena a este lado, que suena a este lado, que puede estar más al frente, como de repente cómo se complementa en música lo que está subiendo a la derecha a la izquierda, y en términos de diseño, como pues tiene que ver con el espacio, cuidarlo sin sobreexagerar esos movimientos planeados tan exagerados, porque uno nunca va a decir que uno vive solo con ese fin de cuidar muchísimo la espacialización, ganan un montón los proyectos audiovisuales. Y en animación es impresionante también lo que hace. Simplificar también, ¿no? A veces uno como que, pues, bueno, la animación permite ser muchísimo más minimalistas. No todo tiene que estar lleno, ¿no? En la gente de la calle no tiene que tener como el vendedor, la portada, los charcos. Puede ser como también mirar en qué momentos debe haber mucho y en qué momentos debe haber poco, pero también depende de lo que sea. Entonces, sería entonces, si te preguntas, Fabián, ¿qué se hizo ese proyecto en el que participaba que más me gusta? Pues tengo muchos. Virus, obviamente, Desconexión también es genial, jugamos pues adoro. La verdad, afortunadamente, los que muestro son los que más me gustan. Podría contar los que menos me han gustado. Más bien, ¿no? Los que son como fíjate que muchas cosas de mi trabajo son casi que de autor, bueno, yo los interpreto así, no sé mi manera de verlo. Entonces hay como una relación ahí muy personal no sé si, no es una relación personal, pero una relación humana, muy humana con el director. El otro lado que cuando es animado, que es Ventana del Tiempo, que tiene ese gran plan de la Antártida, fue muy bello trabajar ahí porque en serio era como meterse a unos espacios enormes, salir a ver hacia dónde me llevaban las zonas. ¿Qué opino de la implementación de ads que emulan voces urbanas realistas? Pues que depende del proyecto. Yo siento que si uno va a adoptar ese mundo de lo falso, pues que lo adopte con tranquilidad y que pueda decirnos o que engañe perfecto. No sé, no tengo problema. También uno tiene que asumir la materialidad de lo que está haciendo y con la técnica que está trabajando, ¿no? Si es con un coro, o si es cantando, o si son robots.
asumirlo y darle la dignidad que se merece, ¿no? Pues que el secreto sea, por ejemplo, eso que les decía del vento y cómo se grabó el sonido, pero que no sea como un secreto de que qué vergüenza que trabajé en instrumentos virtuales, porque no hay, para mí no hay nada vergonzante en eso. Lo que les digo, abrazar su sistema de producción y cuidarlo también. No se trata pues de comprarse los instrumentos virtuales más caros y más realistas, sino también a veces es chévere uno hacer cosas originales, ¿no? Tratar de construir los instrumentos, de transformarlos, de hacerlos así, después uno se cuenta que no como únicos para cada proyecto. Y si no, pues bueno, igual, por más únicos que sean, yo siento que termina habiendo una identidad de que conecta las cosas. Sí, yo creo que no preocuparse, o sea, no hacerlo con vergüenza, sino asumir y hacer o las voces grabadas y las puedes mezclar con voces virtuales o no sé cómo. Pero sentirse tranquilo para lo que uno hace y estar como tranquilo. Miguel, ¿levantaste la mano? No, lo bajaste. Eso, no sé si alguien más tenga otra pregunta. No les puedo contar. Cuando me dijiste lo de el momento de creación del sonido, comúnmente lo hacen después, o sea, no ha habido ningún proyecto en el cual te haya tocado hacerlo antes o que el sonido sea como la parte más integral o más principal. En esos proyectos animados, no. Porque fíjate que muchas veces, como en publicidad, no, ni siquiera, porque fíjate que estos proyectos son siempre como que nos han presentado a becas, porque, digamos, y esto no solamente en animación, pero la música es como, a menos de que es como que el director sea muy consciente de que quiere trabajar con este músico, porque mientras que escribió el guión, estaba viendo esa música desde el compositor, a mí siempre llega como el momento de la música, y por ejemplo, me pasa ahorita en coproducciones que son, digamos, colombianas y otros países, la música es el que más se entrega. Sí, como que la entregan al compositor argentino, al compositor internacional, al francés, para que consiga la coproducción, ¿no? A veces en animación pues, también como las cosas técnicas, pero en mi caso, en todos los proyectos que yo he trabajado, desde el DM, digamos que tenía ya como un guión, porque digamos que como parten desde el guión, en Virus estuve como presente desde el inicio, pero ya había un teaser diciendo lo que iba a ser la película. Entonces, como estaba la novela gráfica también, ya existía el guión. Jorge también ya tenía como clarísimo, porque muchos de esos proyectos, como que para financiarse, buscan becas y buscan ayudas. Entonces, para que existan, tienen ya que estar formuladas. Entonces, parten de esa estructura y luego se van desarrollando. Por ejemplo, no, ninguno. En Ventana del Tiempo, que es ese otro largo en el que trabajé, cuando yo vi el primer corte, estaba lleno de canciones de referencia. Heavy, además, porque eran una referencia, pues, inigualable. Sigur Rós, y para arriba. Entonces, eso es complejo también cuando hay mucha referencia. Porque a mí no me ha pasado, pero he oído hablar con gente que quieren que la música les parezca mucho a otra cosa, porque precisamente no pueden trabajar con el músico que quisieran. Pero no, fíjate que yo nunca he estado con mucho, tengo un proyecto muy bien, pero no sé muy bien qué es, pero quiero que tú me ayudes no, vamos. Y publicidad, pues menos, ¿no? Eso sí, van animando a mí y uno tiene como que adaptarse a eso. Me gustaría mostrarles una cosa publicitaria. Y yo estoy como orgullosa también. Uno tiene que estar orgulloso también de eso. No, pero me encanta porque digamos que
apliqué algunas cosas musicales, como transposición, cositas como más específicas que he aprendido como de efectista, y es como un proyecto, claro, para la imagen, que es la es 100% comercial. Y es como muy condensado. Y ese tiene voces mías. Ay, espérense. Ay. Y hay como muchas cosas ahí porque es muy comercial. Entonces hay cosas mexicanas, sí que hablar medio mexicano, y la referente pues era Chabela Vargas. Aquí como respondiendo a unas exigencias de un cliente, un montón de cosas que me parece que se lograron medio condensar. Si quieren verlo ahí, evidenciar acá. Ya. Mira eso. Es una pequeña cosita, pero tiene como una condensación ahí también, como darle al cliente el gusto, que es otra manera de hacer. Es otro camino, ¿no? De la publicidad. Es como, digamos, hacer súper veloz y pegarle. Y, Bueno, compañeros, yo creo que ya estamos llegando al final de la charla. Si hay alguna pregunta más en el chat, es ahora o le daríamos espacio a despedirnos. Sí. Iba a decir que cualquier cosa, pues si quieren contactarme, está mi correo en mi página, está en mis redes sociales, para lo que necesiten, si quieren, algunos estarán, pues, como de todas maneras, nos veremos en las pero cualquier cosa, pues, me dicen. Sí, entiendo que también hay gente que no es de la Tadeo, que no puede hacer tutorías y tal. Entonces, chéverísimo que la contacten, ¿no? Por sus redes sociales y por otros lados para que vean su trabajo. Pero que uno la encuentra. Fíjate que no es. Bueno, sí, es bien tal, pero la estamos. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí llegó el profe Ríos. No, nada, pues muchísimas gracias. Mil gracias, Adriana. Sí, es súper importante que los chicos vean este tipo de charlas con gente que está profesionalmente haciendo cosas pues tan importantes como ustedes. Entonces, nada, muchísimas gracias, Adriana. Ahí ya todo el mundo se está despidiendo. Fue un placer tenerte por aquí en estas charlas con el sector de la animación. Y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Adri. Yo creo que es un gran aporte para, digamos, que todos los digamos que sí, pues digamos que más desde mi profesión siempre he sido muy respetuoso con esos otros campos profesionales. Yo creo que el diseño sonoro, la musicalización para una producción audiovisual que suele traer animaciones es un gran plus. Entonces, de verdad, creo que es un gran aprendizaje para todos. Muchas gracias por tu tiempo y de lo que quieran decir, de verdad, infinitamente. Gracias a ti, Jorge. Bueno, entonces, chao.
Un abrazo a todos, compañeros. Adiós.